En la última cena, dijeron a Jesús los discípulos: ahora sí nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Esto nos hace creer que vienes de Dios. Jesucristo respondió: ahora sí creen, pues se acerca, o mejor, ya llegó la hora en que se van a dispersar cada uno por su lado y me van a dejar solo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 29 al 33. Jesucristo es la gran revelación de Dios para cada uno de nosotros. Jesucristo es la máxima expresión de su Padre Celestial, y llega un momento en que ya la humanidad comienza a entenderlo y comienza a entender con claridad el lenguaje de Dios, cómo presenta a su Padre y su plan de salvación. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 25 de mayo, año 2020. Bien importante aprender la pedagogía de Jesús de Nazaret. Cómo el Maestro va abriendo espacios en el pensamiento de sus discípulos, de los apóstoles, los pone a pensar, los pone a decidir, trabaja la mente del discípulo y no manipula la manera de pensar de su discípulo, respeta mucho la libertad. Los discípulos llegan en un momento a conocer tanto a su maestro que llegan a decirle a su maestro: ahora sí nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Como queriéndole decir: ahora sí entendemos más esto de la fe. ¿Qué significa la fe? En el Evangelio según San Juan, en ese capítulo 16, a partir del verso 29, una fe vista como la luz y como la semilla, como la intuición básica de lo que significa la fe, la luz, la semilla, la base, la esperanza, la gracia. Y el ejemplo se llama Jesús de Nazaret. Luego, Jesús es para cada uno de los que creemos en Él la revelación de Dios como Padre. Por eso creemos que ha salido de Dios. Y por esa razón no es tanto la semilla, sino que es la realidad misma, la razón de ser, y es lo que los apóstoles van a entender en un momento cuando hablan con su maestro. Y esto implica todo lo que significa una persona que anuncia la fe, que la predica, que la evangeliza, que una persona que es pedagoga de los asuntos de la fe. Tendrá que preocuparse mucho por el buen ejemplo ante los demás. Eso es clave y es evidente. Jesús de Nazaret fue el gran ejemplo para sus apóstoles. Intachable, impecable, limpio, transparente, perfecto, santo. Ahora sí nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Evangelizar no es utilizar un lenguaje figurado, ni hablar a medias. Bien entendieron el Papa emérito Benedicto XVI, y bien entiende el Papa Francisco en sus alocuciones y en sus homilías, cómo el Papa trabaja tanto ese tema de que no se puede ser un cristiano mientras no se anuncie esa verdad de la fe con la propia vida y con el testimonio, para que sea creíble. Y el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, va a decir: es bien complicado predicar la fe y anunciar la palabra de Dios cuando hay cantidad de gente más pendiente para criticar lo que tú haces, lo que tú dices, y menos para convertirse en un proclamador de la palabra de Dios. Bien interesante los dos papas tomando este espíritu del capítulo 16 del Evangelio de San Juan.
El primero, el Papa Francisco, en una homilía del 30 de octubre del año 2014, decía frases como contundentes como esta: no se puede ser cristiano sin trabajar para ser una persona justa, correcta. Una cosa que nos ayuda mucho para que nos crean, para creer, es preguntarnos: ¿soy una persona de fe o no lo soy? ¿Será que soy una persona que creo mucho o que creo poco?, preguntaba el Papa en aquella ocasión. ¿Será que me comporto un poco mundano y un poco creyente? Como que le revuelvo guaduita a la cosa. Un rato soy buena gente, un rato soy santo y otro rato no lo soy. No lo soy todas las veces, no soy siempre el mismo. Decía el Papa Francisco: sin fe, entonces no se puede seguir adelante, ni se puede defender la salvación que ofrece Jesús. Necesitamos el escudo de la fe, decía el Papa, porque es que el problema es que si no hay un escudo de la fe para anunciar, para predicar, para evangelizar, si no hay el escudo de la fe, el Papa Francisco decía: el diablo nos lanza flores, no nos va a lanzar un ramillete de flores, sino flechas en llamas para acabarnos. Entonces hay que tomar la base de la fe, decía el Papa. El Papa emérito Benedicto XVI, con motivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, enviaba un mensaje en aquella ocasión. Y el Papa decía en esa ocasión: el servicio más importante que se le pueda brindar a una sociedad es el anuncio claro y humilde de quién es Jesús de Nazaret. Frase muy sabia de Benedicto XVI. Enseñarle a la gente y a la comunidad, prestarle ese gran servicio claro y humilde de quién es Jesús. Saca el Papa perfectamente semejante sabiduría del mismo capítulo 16, versículo 19, según San Juan. Ahora sí nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. El Papa hacía esa invitación en aquella oportunidad a tener un lenguaje claro y humilde de Jesús de Nazaret. Por tanto, parte de nuestra fe, decía el Papa emérito, somos discípulos de Jesús de Nazaret y nuestra obligación es darlo a conocer a Él con la palabra y con el testimonio, y esa es la fe. Decía el Papa: un testimonio que sea creíble de santidad y compromiso. Deseando y procurando esta santidad no vivimos menos, sino mejor, porque cuando Dios pide más es porque está ofreciendo mucho más. Terminaba su discurso el Papa Benedicto XVI: cuando Dios pide más es porque está ofreciendo más. ¿Cómo se conecta perfectamente la fe con el testimonio? Y cómo Jesús logró convencer a sus apóstoles, los 12 que quedaron, los 12 que se comprometieron, los 12 que estaban ahí cerquiticas de Él, y logró convencerlos de quién era Él y qué revelaba Él, tanto que se lo dijeron: ahora nos hablas claramente. Qué bueno que esa fuera una norma muy clara y evidente en el campo pastoral y evangelización. Ahora nos hablas claramente, no es porque sabes mucho y hablas muy bonito. Ahora nos hablas claramente porque eres una excelente persona con todo lo que predicas, con todo lo que haces y cómo te comportas. Ahora sí te entendemos. Estás hablando muy claro con tu manera de ser y de presentar a Jesús de Nazaret.